Muy buenas tardes, mi nombre es Elena Ponce, estudiante de la Universidad de Monitor. Estoy realizando en este momento el posgrado de Gerencia Empresarial y hoy me toca conversar sobre lo que es los procesos de un producto o servicio. Para darle comienzo a este tema, vamos a hablar un poco de lo que es la planificación de la realización del producto. La ejecución de un producto o presentación de un servicio debe llevarse a cabo mediante procesos planificados previamente como garantía de que va a concluir de forma conforme, de que se van a cumplir los objetivos de calidad marcados y de que se va a conseguir la satisfacción del cliente. En esta planificación de realización del producto hay unos elementos de un proceso. Seguidamente, entendemos que en todo proceso se distingue una serie de elementos o componentes fundamentales. No hay proceso que no cuente con alguno de estos elementos. Lo que sí se puede ocurrir es que existan procesos en los cuales sus elementos no han sido identificados correctamente. Estos elementos del proceso son las entradas, los subprocesos o operaciones por tarea, la salida, que son los resultados del producto, el cliente, que son los clientes internos y externos. Está el sistema de monitoreo, que es el control y la evaluación, está el responsable del proceso. Estas entradas se dividen en recursos o insumos. Dentro de los recursos contamos con lo financiero, humano, espacio físico, que es la plaza o la infraestructura, la energía, el software y los aplicativos informáticos, el equipamiento, que es la tecnología dura, la información, que puede ser cuantitativa y cualitativa, los conceptos, modelos de gestión, políticas, procedimientos y formas de proceder, la tecnología blanda, que llamamos, especificaciones del cliente, que son requisitos, también no podemos olvidar del marco legal y los servicios. Los bienes no materiales, las condiciones, facilidades y seguros. Entre los insumos tenemos las materias primas, los bienes materiales, que son los datos cuantitativos y cualitativos en medios transportables. Cuando hablamos de este proceso, vamos a la entrada que corresponde a los recursos. En cuanto hablamos de recursos, pues podríamos decir que sin ellos no podría iniciarse, desarrollarse ni terminarse en un proceso. El proceso en su integridad. Los recursos proporcionan las facilidades para desarrollar las operaciones o tareas del proceso. Pueden ser tangibles, que son los materiales, o intangibles, los no materiales. Se les puede agrupar en los siguientes tipos: financiero, humano. También hablamos del espacio físico, la energía, el software y aplicativos informáticos, el equipamiento, que es la tecnología dura, la información cualitativa y cuantitativa, los conceptos, modelos de gestión, políticas, procedimientos y formas de proceder. Entre eso tenemos la tecnología blanda y las especificaciones del cliente. También tenemos las normas legales, los servicios, los bienes no materiales. Cuando hablamos de insumos, entendemos que un insumo es todo bien material que va a ser procesado, ensamblado o transformado. La data sin procesar contenida en medios magnéticos, que serían los CD o los USB, o en forma electromagnética, que constituyen los insumos. Ejemplo de esto está las materias primas que deben ser procesadas, por ejemplo, papel para las oficinas, personas, cuando se trata de procesos de capacitación o formación, eso está también dentro del proceso, data e información en medios transportables para ser procesados. Las entradas, tanto recursos como insumos, pueden ser iniciales o intermedias. Serán iniciales si es que se incorporan con el inicio del proceso. Estas serán intermedias si es que van incorporándose durante el desarrollo del proceso. Seguimos al paso siguiente, que son los subprocesos, actividades u operaciones. Los subprocesos, actividades u operaciones o tareas, también lo conocemos, son procesos de menor jerarquía, pues de manera individual o colectiva. También hacen uso de los recursos transformándolos o agregándole valor dentro del sistema de gestión particular. La realización de un subproceso, actividad u operación constituye servicio en desarrollo, es decir, una acción que está produciéndose y siendo consumida de manera simultánea. Al término de ello, se tendrá un servicio consumado asociado a un bien tangible o a un bien no intangible. Está la salida, los resultados o los productos. La salida, que son output, resultados o productos que genera el proceso. Puede constituir entradas de un siguiente proceso cuando el cliente es interno, o constituir el producto final, bien o servicio, cuando el cliente es externo. En resumen, y como se indicó anteriormente, los resultados o productos pueden ser bien o servicio.
Esto tenemos como los servicios consumados, los bienes materiales que son los bienes tangibles y los bienes no materiales que son los bienes intangibles. La salida también puede ser intermedia o final, será intermedio si es que corresponde a productos resultantes durante el desarrollo del producto y final si es que corresponde a productos resultantes al final del proceso. Siguiente paso serían los clientes. Los resultados o salidas de un proceso se dirigen a las personas, a las áreas o procesos cliente o usuario. El término cliente denota quién se atiende una o más de una vez. El término usuario denota quien usa o beneficia el servicio o bien que resulta del proceso. Ambos términos pueden ser considerados como lo mismo si es que cumplen el mismo papel. Un análisis en mayor profundidad es representado. Un análisis con mayor profundidad sería representado en un proceso como tal. Si yo me dirijo a la parte donde yo trabajo, yo tengo el proceso de inscripción de la universidad. Es un proceso que tenemos que planificarlo con la entrada, ¿verdad? Que es lo que vamos a procesar ahí, que es la inscripción como tal, estar preparado con todos los materiales que se van a utilizar, tener la estadística diaria para saber con lo que contamos, con lo que nos queda, con lo que necesitamos, previo, ¿verdad? Una preparación previa, vamos a decirlo, a ese proceso que vamos a comenzar, dependiendo de su aparición durante el proceso y de cómo se ha definido el alcance. En este caso, los alumnos o los nuevos ingresos que sean los clientes o que serán los usuarios pueden ser internos como pueden ser externos como también pueden ser internos, es decir, del mismo dentro de la universidad, que son una parte del sistema de gestión del proceso, no es decir, internos si no forman parte de este sistema. Como próximo paso tenemos el sistema de monitoreo, control y evaluación. Las actividades, operaciones o tareas dentro de todo proceso requieren contar con criterios, instrucciones o instrumentos para detectar probables irregularidades y medir el desempeño del proceso en sus puntos críticos. Controlar, corregir o suprimir las irregularidades, evaluar el desarrollo del proceso y su implicancia. Luego de monitorear, estar al tanto y medir, controlar, ajustar o corregir. Debemos evaluar, es decir, extraer conclusiones relevantes sobre el impacto y el resultado y el desarrollo hasta el diseño de nuestro servicio. Por lo general, las evaluaciones de procesos de servicios se hacen luego determinados los calendarios de cumplimiento de planes operativos, estableciéndose periodos para tal fin. En este caso, nosotros hacemos una preparación semestral. Ahora hay dos procesos de inclusión dentro de la universidad anual, pero siempre coinciden por lo general con el término del periodo de sustentación. Los responsables de la ejecución del proceso son las áreas o personas involucradas en el cumplimiento de cada una de las actividades y operaciones de acuerdo a los objetivos, funciones y procedimientos acordados para tal fin. La palabra proceso viene del latín proceso, que significa avance, progreso. Se puede hablar de los resultados esperados cuando estos son predecibles. Hay hechos no predecibles e incontrolables que afectan a nuestros procesos. Cambio en marco legal, en el entorno macroeconómico, social y político. La gestión eficaz en la actualidad debe prever estos hechos con un grado de seguridad que minimice el riesgo. Por lo menos hablamos de varios procesos. Yo en mi caso, porque yo trabajo en la parte académica de una universidad, pero también veo como muy interesante el proceso de producto. En este caso les voy a mostrar un ejemplo que bajé de internet, que tenemos que está acá, ¿verdad? El cual nos dice que son las máquinas y equipos, métodos de trabajo, que hay medición, hay personas, materia prima. Ese es el proceso. Nos sale la mayonesa Kraft y el producto final sería la característica de calidad del mismo. Bueno, espero que les haya gustado la exposición. Me parece muy interesante lo que es un proceso de producto o servicio. Hasta luego, pues.